Hola, en este vídeo vamos a seguir viendo el tema de la pintura. En el anterior vimos un poco, a modo de introducción, el tema del lacado sobre todo, ese término que es tan importante. Bueno, simplemente para recordar un poco, los lacados, los antiguos, los artesanales, sabéis que se hacían, bueno, en el caso del barnizado, teníamos que hacerlo con muñequilla. En el caso de las pinturas, los lacados se conseguían mediante un estuco, mediante un aparejo previo. Si os acordáis, era un yeso lo que utilizábamos, carbonato cálcico, y esto había que diluirlo con agua cola, cola de conejo, que sabéis que se pone a hidratar con agua, luego se calienta al baño María, y es en ese momento cuando se echa pues, el aparejo encima, lo que es el yeso, para hacer esta mezcla, lo que es un estuco, lo que es un aparejo, que tiene que darse en caliente, porque su aglutinante es una cola orgánica, la cola de conejo. Estos son para el lacado referente a la pintura, en el que damos un estuco, ya sabéis, es el yeso con la mezcla de agua cola de conejo y dado en caliente, ya que es una cola que es orgánica, que si se queda fría se queda dura, se queda gelatinosa. Entonces, bueno, simplemente para recordar, el término laca, ya sabéis, tan importante, que lo que consiste es en crear un acabado, una superficie con cierto grosor, completamente lisa y con brillo. Eso ya digo, los acabados tradicionales, el barnizado, se conseguía mediante muñequilla, era uno de los métodos más habituales de conseguir esta laca, y en el caso de utilizar un temple, en el caso de utilizar la pintura, se conseguía mediante un estuco. Dado varias manos, se consigue una superficie completamente lisa, siempre lijando entre ellas, y luego ya se daría lo que es el temple. Bueno, en cuanto al lacado moderno, pues es otra historia. Un lacado moderno se hace pues, simplemente con una pistola aerográfica, podemos conseguir lo que es una laca, tanto en barniz como en pintura, y ya no digamos con equipos de barnizado más evolucionados como los robots. Siempre la diferenciación entre, en este caso, una laca, cómo se hacía antiguamente, tanto en el caso de un barniz como de pintura, y en el caso de un acabado moderno, pues ya simplemente con equipos de barnizado. Bueno, otra cosa para recordar un poco, los componentes de los barnices y de los temples, ya os acordáis, los barnices, los antiguos, los orgánicos, los naturales, los aglutinantes principalmente, resinas de árboles, menos la goma laca, por ejemplo, que es una resina que el origen es animal. Los diluyentes de los barnices, de los orgánicos, que se combinan con las resinas que os comento, normalmente es aguarrás. En el caso de las pinturas, en el caso de los temples, los aglutinantes, ya dijimos, los naturales. Los más habituales, las colas animales, la cola de conejo, el huevo, también muy importante. Y luego todo un conjunto de materiales que hay en la naturaleza que tienen una capacidad de adherencia. Ya digo, los aglutinantes son muchos, los más utilizados son, ya digo, las colas, las orgánicas y el huevo, pero había derivados lácteos, en fin, todo tipo de materiales que, ya digo, que tuvieran esa capacidad de adherencia, de gelificación. Y el diluyente más importante, más habitual de los temples, el agua, que será el más habitual. Bueno, otra cosa para reseñar, siempre marco bastante la diferencia entre los materiales, los naturales, los orgánicos, los tradicionales, de los modernos, los sintéticos, los plásticos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque son muy diferentes, como podéis haber ido viendo, tanto en su elaboración como en el origen, como en las propiedades, y sobre todo porque ya sabéis que en el campo de la restauración los materiales que se utilizan son los naturales, los orgánicos. En el campo de la decoración, ahí sí, los materiales que se utilizan son los sintéticos, pero cuando nos enfrentamos a la restauración de un mueble, ya sabéis, siempre se utilizan los materiales que se han utilizado anteriormente, que son reversibles,
y que tienen esa cualidad que es inimitable, que es pues el aspecto natural, que eso ya digo, es el que se consigue con los acabados de tipo orgánico. Por eso siempre marco la diferencia entre lo que se utilizaba antes y lo que se utiliza ahora. ¿Qué más? Bueno, ya hemos dejado claro el término de lacado, lo importante que ha sido siempre, que se ha referido a diferentes tipos de acabados según la época, pero que la referencia siempre es la misma, de este acabado con cuerpo brillante. Se aplica tanto en barnices como en pinturas, ya sean las antiguas como las modernas. Ahora bien, podemos dar a un mueble, en el caso de la pintura, que es el tema que estamos viendo, dar simplemente una pintura, lo que es un temple, sin preparación, sin esa preparación del aparejo, que es lo que hace que se convierta en un lacado. Entonces, ¿se puede hacer eso? Pues por supuesto, se puede dar lo que es la pintura, solo lo que es el temple. Estamos hablando de las antiguas, de las naturales. Y de hecho se ha hecho siempre. Quiero decir, en muebles sobre todo, pues en objetos de uso más popular, lo que no se hacía normalmente pues un lacado, no se hacía una preparación con un estuco, sino que simplemente se daba lo que es la pintura. Se cogía ese aglutinante que estaba en la naturaleza, ya digo, las colas de animales, el huevo, los derivados lácteos, y se mezclaba con agua y con un pigmento. Entonces se daba sobre una superficie pues de madera. Eso es dar un temple, eso es pintar sin más, sin hacer una laca, porque no hay una preparación de ese estuco que va a conseguir esa superficie completamente lisa y uniforme. Entonces eso es habitual, por ejemplo, pues en puertas de casas, si vemos en puertas de corral, en puertas lo que es la carpintería de obra, pues se daban ese tipo de pinturas, que evidentemente lo que es un temple, estas cosas lo bueno sería que lo practicáramos para que lo vierais directamente, pero bueno, ante la dificultad por los medios que hay, por lo menos que os suenen y que los diferenciéis. Vale, entonces estos temples, como digo, lo que es, por ejemplo, el temple a la cola de conejo, diluida en agua, calentada al baño María, y luego se le agrega la cantidad de agua necesaria más el pigmento. Pues estos son pinturas, son temples que evidentemente se pueden dar solos, como se daban, ya digo, en arquitectura de obra, en objetos más populares, pero no tienen mucho cuerpo. Son pinturas, pues evidentemente que no se brochean bien, que tienen poco cuerpo, que no van a tapar bien el poro, ninguna cosa de estas. Son incomparables con las pinturas, con las sintéticas, que son plásticos preparados, con aditivos para la brochabilidad, para el fondeado, en fin, no tienen nada que ver, son pinturas muy naturales que, ya digo, normalmente su brochabilidad, el darlas es más complicado, se suelen dar sin repasar, de una sola mano. Imaginaros un temple a la cola que tiene que estar caliente para poder darlo, porque si no se queda duro. Si utilizamos un temple al huevo, pues ese por ejemplo se puede dar en frío, no hay que calentarlo, pero ya digo, son pinturas que son muy básicas y que evidentemente no se brochean bien. Se suelen dar, ya digo, si se pueden dar de una sola mano mejor, porque se nota el brochazo, en fin. Aún así, son pinturas que no están nada mal, de hecho muchas las vemos en exteriores que duran bastante tiempo. La de estas, la que más duración tiene es la del huevo. El temple al huevo tiene muy buena fama porque es muy duradera, incluso en exteriores. Eso no significa que, como os he dicho, sea difícil de dar. Normalmente no son pinturas para brochear, como estamos acostumbrados con una pintura de lata que damos varias manos. No, aquí hay que darla con mucho cuidado y normalmente intentar darla de un solo trazo. Entonces, bueno, tienen sus dificultades, como digo, pero no significa que no sean, que no tengan su calidad también. Entonces, bueno, pues vuelvo a decir, se puede dar solo una pintura sobre la madera, solo el temple sin la preparación. Lo único que no va a ser ya un lacado. ¿Cuándo se hace el lacado refiriéndonos a la pintura? Pues en un mueble de ebanistería fina. Ya os he dicho que es raro que en el mundo de las antigüedades, en el comercio del arte, haya mucho mueble pintado.
pero desde luego cuando lo hay suele tener una laca, lógicamente, porque sabéis que los lacados siempre han sido lo más apreciado, tanto en barniz como en pintura. Entonces, si hay un mueble que es de calidad, lo suyo es que tenga pues un lacado, porque siempre es lo más apreciado, una superficie que ya sabéis, con cuerpo y que quede completamente lisa, cosa que si diéramos solo una pintura pues no se conseguiría. Entonces, ya digo, un lacado en el caso de las pinturas lo vamos a ver en un mueble de ebanistería. Rara vez, el ejemplo siempre más relevante es el mueble francés del siglo XVIII, el mueble Luis XV, Luis XVI, que sí que es más habitual que el mueble se pinte, se laque. En este mueble se da esa preparación del aparejo para conseguir esa superficie lisa tan apreciada. Se lija, con el yeso ya sabéis, se queda una superficie completamente lisa y luego ya encima se da ese temple, esa pintura, que puede ser a la cola, al huevo o de diversas maneras. Normalmente cuando vemos un mueble pues importante, que lleva lacado, es muy habitual que lleve dorado también. ¿Por qué? Pues porque el dorado es esa técnica decorativa que consiste en cubrir una superficie con pan de oro. Se le llama dorado al agua, y es un acabado, bueno, pues muy destacado, que no ha pasado de moda nunca y que es un oficio, es el oficio del dorador. En los oficios relacionados con el mueble, pues estaba el oficio de dorador, que se dedicaba solo a dorar básicamente, el barnizador, el entallador o el ebanista, por ejemplo. Eran oficios diferenciados que hoy en día, pues evidentemente, siempre queda alguien que se dedique a estas cosas, pero están en desuso, porque no tienen la demanda que tenían. Entonces, ya digo, normalmente un mueble lacado antiguo, lacado con pintura, me refiero en este tema, ahora mismo, era muy habitual que se combinara el dorado con la pintura. ¿Por qué? Porque la preparación es la misma. Cuando se dora, cuando se hace un dorado al agua, que es el dorado, digamos, lo que es el oficio de dorador, se hace una preparación previa que es la misma que cuando se hace un lacado. Se dan varias manos de aparejo, de estuco, y entonces luego pues se lija todo para que quede bien liso y es cuando se coloca el pan de oro. En el caso de que coloquemos pan de oro hay alguna fase, hay algún paso entre medias, como es dar un embolado, dar una arcilla, en fin, pero a lo que me refiero es que la preparación es la misma. Entonces, ¿qué es lo engorroso? Porque dar el estuco, pues ya podéis ver que supone un esfuerzo, es un trabajo, porque hay que prepararlo, hay que darlo pues en caliente, hay que lijarlo, entonces evidentemente lleva tiempo. Pero ya digo, como la preparación para el dorado y para el lacado es la misma, muchas veces lo que se hace es que se aprovecha y se combinan las dos. Entonces, por una parte, es muy habitual que en un mueble, por ejemplo en el neoclasicismo, el estilo pues Luis XVI, que lleve partes doradas y partes pintadas. Ya digo, porque pues el resultado va a ser muy decorativo, es muy apreciado, y por otra parte la preparación ha sido igual. Entonces se aprovecha para hacer esas dos técnicas decorativas, la del lacado y la del dorado al agua. No siempre se hace esto, no es necesario, pero que sí que es muy habitual y que, bueno, pues ya digo que la preparación es exactamente igual. En unas partes irá pintado y en otras partes habrá que dar ese embolado para luego colocar el pan de oro. Bueno, ¿qué más deciros? Bueno, ya para terminar, ya veríamos las pinturas modernas. Hay que tener en cuenta que bueno, lo que es la pintura pues es un acabado que está mucho más relacionado con la decoración, con lo decorativo, porque ya digo, un mueble antiguo que esté pintado no es tan habitual. En el caso de que nos encontráramos, habría que restaurarlo haciendo pues una laca, pero a la antigua, con aparejo y un temple, nunca utilizando técnicas modernas, eso ya lo sabéis, siguiendo los criterios de reversibilidad, de utilizar lo que ha tenido esa pieza. Entonces deberíamos hacerlo de esa manera. En el caso de las pinturas modernas, que es lo siguiente que vamos a ver sobre este tema de las pinturas,
pues simplemente deciros que las pinturas modernas pues son parecidos a cuando vimos el tema de los barnices. Son ya productos completamente de carácter más sintético, donde se van a diferenciar por los aglutinantes, que van a ser ya complejos, productos elaborados en laboratorio, que se van a combinar unos entre otros, y que normalmente las pinturas, como los barnices, hoy en día se diferencian más por el disolvente, si son pinturas al agua o al disolvente, porque esa diferenciación, según el aglutinante que tengan, hoy en día son mezclas de aglutinantes de todo tipo. Entonces ya son pinturas, ya digo, donde se investiga, donde se innova, porque los productos tradicionales son lo que son. Eso no ha cambiado, y van a seguir así siempre, dando ese uso limitado hoy en día, pero que no van a cambiar. Sin embargo, es en los acabados modernos donde se innova, se hacen productos cada vez más, pues con unas características mejores, más versátiles, y donde ya digo, por ejemplo, los aglutinantes ya se combinan entre ellos, y ya la diferenciación entre las pinturas, sobre todo, es según el disolvente, si son al agua, si son nitros, si son al agua ras, y que bueno, simplemente remarcar el tema de las calidades, importantísimo, aparte de la pintura que compremos, de pintura o de barniz, de cualquier producto comercial, muy importante las calidades. Hay productos malos y productos buenos, entonces eso muy importante, tenerlo en cuenta, que no es lo mismo una pintura que otra, como en el resto de los temas. Y ya para terminar con este vídeo, simplemente que bueno, dentro de que ya os he dicho que las pinturas sobre todo se diferencian por su disolvente hoy en día, como los barnices, así como en el barnizado, como en los barnices, los sintéticos, los productos modernos, sabéis que siempre a lo que se tiende es que el disolvente sea el agua, porque es más ecológico, más abundante, es menos tóxico, más inocuo, y así como en los barnices, evidentemente hay barnices al agua, pero y son buenos, pero quizá no se ha conseguido ese punto de brochabilidad, de transparencia, como en los que son al disolvente, los que son, pues, por ejemplo, al agua ras. En las pinturas sí que se ha conseguido hace ya mucho tiempo que las pinturas al agua tengan una calidad enorme. Entonces son las que se utilizan evidentemente mucho más, pinturas al agua, porque el agua sí que ha conseguido ser un buen disolvente en las pinturas mediante la emulsión que se produce. Entonces ya digo, las pinturas al agua en interiores, lógicamente, evidentemente, son las que se utilizan. No tiene sentido utilizar una pintura al disolvente para un interior, porque al agua son buenísimas, no hay ningún problema. En el caso de los barnices, si lo recordáis, pues bueno, aunque hay barnices al agua muy buenos, no tienen esa brochabilidad y ese punto de transparencia quizá que los que son al disolvente. Y bueno, con esto ya damos por finalizado el vídeo de esta semana. Muchas gracias.